Mi nombre es Jesús Celeste Arias Gil, estudiante del programa de música en la Universidad Abierta y a Distancia UNAC. Bienvenidos a nuestro podcast dedicado a explorar lo fantástico de la ópera en el clasicismo y sus diversos mundos paralelos a través del tiempo, desde los tumultuosos debates de la querella, de los bufones hasta el apogeo de la ópera mozartiana. En este episodio nos adentraremos en el alma del clasicismo musical para descubrir cómo este periodo transformó el arte operístico y dejó un legado perdurable en la historia de la música. Acompáñame mientras exploramos la evolución de la ópera desde las disputas estilísticas hasta las obras maestras que continúan cautivándonos a todas las audiencias de todo el mundo. Comencemos en este apasionante viaje a través de la ópera en el clasicismo. Pero bueno, vamos a contextualizarnos con el tema. Antes de empezar, debemos entender qué es el clasicismo. Es un periodo estilístico que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta los principios del siglo XIX en la historia de la música occidental. Este periodo sigue el barroco, precede el romanticismo. El término clasicismo se deriva del latín clásicos, que significa de primera categoría o de primera clase, y refleja la admiración de los compositores clásicos por los ideales estilísticos de la antigua Grecia y Roma. El clasicismo musical se caracteriza por una serie de rasgos distintivos. Uno de ellos es el equilibrio y la claridad. Los compositores clásicos buscaban una estructura clara y bien organizada, y en sus obras, con un equilibrio entre todas las partes de la composición. Otra característica eran las formas musicales establecidas. Se desarrollaron formas musicales más definidas y elaboradas, como la sonata, la sinfonía, el concierto, la ópera, y estas formas proporcionaban un marco estructural sólido para la composición musical. Otra característica era la elegancia y la proporción. Los compositores clásicos valoraban la elegancia y la proporción en la música, buscando crear obras que fueran estéticamente agradables y equilibradas. Otro elemento es el uso de la melodía. Se enfatizaban en el uso de melodías claras, bien definidas, a menudo con un carácter cantable o melódico, que las hacía fácilmente reconocibles, memorables texturas contrapuntísticas, controladas, aunque el contrapunto seguirá siendo importante, se utilizaba de manera más controlada y equilibrada. En el barroco, con enfoque, con, en- con un enfoque en la claridad y la transparencia de la textura musical. Orquestas refinadas en el clasicismo vio el desarrollo de la orquesta moderna con instrumentos estandarizados y una mayor diversidad de timbres y colores orquestales. Los compositores exploraban nuevas posibilidades sonoras y técnicas de orquesta. Los principales exponentes del clasicismo musical incluyen a Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Joseph Haydn, cuyas obras siguen siendo profundamente en el repertorio clásico hasta el día de hoy. El clasicismo representó una época de gran innovación y creatividad en la música occidental, y su legado perdurará como una de las épocas más importantes y significativas de la historia musical. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante a través del tiempo, desde los tumultuosos debates de la querella, de los bufones hasta el apogeo de la ópera mozartiana. En este momento nos adentraremos en el corazón del clasicismo musical para descubrir cómo este periodo transformó el arte operístico
y dejó un legado perdurable en la historia de la música. Acompáñanos mientras exploramos la evolución de la ópera, desde las disputas estilísticas hasta las obras maestras que continúan cautivando a las audiencias de todo el mundo. Comenzamos en este apasionante viaje a través de la ópera en el clasismo. La ópera en el clasismo, en el periodo del clasismo, desde la contienda influyente de la querella de los bufones hasta las obras cumbres de Wolfgang Mozart, representan un crisol, una era, cultura y estilístico que definen una era de la querella, con su ferviente debate entre los partidarios de la ópera italiana y francesa. Encarnan no solo las preferencias estilísticas del público de entonces, sino también las transformaciones sociales, filosóficas que marcan la Europa del siglo XVIII. En este contexto surge un movimiento hacia la búsqueda de un equilibrio armónico entre la música y el drama. En la ópera, una síntesis que redefinía el género. Los compositores del clasismo, conscientes de esta lucha entre tradiciones operísticas, se lanzarán, experimentarán con nuevas formas y estilos que abrazaron tanto la emotividad italiana como la estructura francesa. Christopher Will Blood, no uno de los principales exponentes de esta tendencia, introdujo reformas radicales en la ópera. Sería buscando simplificar la música para resaltar el texto y la acción dramática. Su influencia fue profunda y sentó las bases para las futuras innovaciones de Mozart y otras óperas de Mozart, como Las bodas de Fígaro. Don Giovanni representa la culminación de esta búsqueda del equilibrio y síntesis. A continuación, un pequeño ejemplo de esta obra. En estas obras, la música no solo acompaña la acción dramática, sino que se convierte en su voz más elocuente, profundizando en la psicología de los personajes y enriqueciendo las tramas. Con una gama de emociones inigualables, Mozart elevó la ópera a nuevas alturas, expresiones artísticas, creando obras maestras que aún resuenan con poder y belleza. La ópera en el clasismo fue un periodo de transformación y evolución donde las tensiones entre tradiciones operísticas dieron lugar a una síntesis creativa que definió el género, desde los debates de la querella hasta los bufones, hasta las obras trascendentes de Mozart. La ópera clásica dejó un legado perdurable y en la música y la cultura occidental, una huella que sigue inspirando y emocionando a las audiencias de todo el mundo. En conclusión, la ópera en el clasismo no solo fue un reflejo de las tensiones estilísticas y culturales de su tiempo, sino que también fue un punto de inflexión en la evolución del género. Este periodo representó un viaje hacia la síntesis y hacia la inauguración de los compositores, buscando un equilibrio entre las tradiciones operísticas italianas y francesas. La ópera de Mozart, en particular, destacan como ejemplos sobresalientes de esta síntesis, dándole música y trama. Se funcionan de manera magistral para crear experiencias emocionales
profundas. A continuación, un ejemplo de ello. La obra del clasismo no solo marcó un capítulo importante en la historia de la música, sino que también sentó las bases para el desarrollo futuro del género. Su influencia perdura hasta nuestros días, recordándonos la belleza y la profundidad de las expresiones artísticas en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en este podcast a través del apasionante mundo de la ópera en el clasismo. Hasta la próxima aventura musical. Nos vemos.